Hola, ¿cómo están? Buenas noches, frías y heladas. Yo acá lidiando con mi querida gata que me quiere tirar todo, porque no, es la hora que ella le agarra como el salvajismo gatuno. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Hay gente ahí? ¿Hay alguien viendo? Hoy vamos a trabajar un poco de educación sexual integral, pero abocada a la adultez. Siempre trabajamos este tema para les jóvenes, les niñes, pero ¿y si hablamos de nosotros? De la educación sexual que recibimos, de la que transmitimos. Hola Lucila, hola gente, ¿cómo les va? Les quiero oír, les quiero escuchar. Hola Pía, ¿cómo estás desde Neuquén? Hola Vale. Frísimo en Neuquén, me imagino. Acá Buenos Aires está congelante. Hola Carolina, Vale, inviten a todas las personas que quieran ver el vivo. Ahí como explotando la creatividad en estos días un poco. Porque al hacer tanto frío nos ponemos rojas, nos ponemos fuegas y así andamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Cuéntenme. No me digan que tiene frío el clima y todo eso, ya sabemos. Hola Maru. Hola Mati. ¿Cómo les va? Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Vamos a poner un poco de calor, vamos a hablar de educación sexual integral, vamos a hablar de la ley 26150 del año 2006. Hola. Sí, y a ver un poco en qué nos... Los rulos, me hice los rulos, metí los dedos en el enchufe, sí, me hice rulos. Porque... buenas noches. Hola Lorena. Sí, dale, Mati, empezá con tus chistes. ¿Cómo están? La idea hoy es compartir un poco algunas cuestiones ligadas a la educación sexual integral, a la educación sexual que recibimos, a la que dice la ley y a la que todavía nos falta. ¿Sí? Hola, Patri, ¿cómo estás? Querida. Ahí están invitando a todo el mundo a que se sume. Vamos a hablar un poco de sexualidad esta semana en este vivo y en el vivo que vamos a hacer con Sebas Zoroastro en Instagram. Sebas es una amiga genia, amo la. Y como estamos locas, pero no tan locas, vamos a trabajar el jueves todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la amistad, el amor y el erotismo después de los 40, etapa que nos atraviesa. Y como estamos en pandemia y bueno, es importante estos temas, siempre retomarlos, por ahí poder tomarnos un poco de tiempo para hablar de esto, ¿no? De estas temáticas que yo les voy a contar un poquito. Cuando, particularmente con lo que tiene que ver con la ESI, con la educación sexual integral, yo la trabajo antes de que existiera la ley de educación sexual integral. La trabajo en las escuelas, con chicas, chicos, chiques. Hola María Belén, ¿cómo estás? Es un temón la ESI. Hola, ¿cómo estás, Jime, Belén? Ay, se está sumando un montón de gente. La trabajo desde antes que se llame, antes de que hubiera una ley, ¿sí? La ley sale en el año 2006. La ley que tenemos hoy, hola Mati Criado, es una ley hija de su tiempo. Es una ley hija de su tiempo. ¿En qué sentido? Es una ley que, como toda ley 26, hace alusión, hola Alejandro, a la garantía de derechos de las personas. Pero es una ley que también quedó. Hola Alexa, amiga, ¿cómo estás? Es una ley que quedó un poco desactualizada. Todavía hay una implementación bastante... Ustedes me dirán, si hay personas que están acá que trabajan la ESI, estén en un estado de implementación que siempre es, que nunca alcanza, que nunca es suficiente, con muchos obstáculos. ¿Cómo le va Alexa? Hola Romy. ¡Ay, qué bueno que estén todes! Hola Catalina.
el estado actual de la implementación de la ley está destinada a trabajar en ámbitos educativos públicos, privados, a trabajar en clases en particular, en asignaturas en particular y en todas las currículas. Acá están todos los amigues. Pero bueno, todavía con muchas dificultades. En mi experiencia estoy tratando de recordar tantos años, todavía con muchas dificultades para entrar a muchos espacios a trabajar la ESI y mucho más trabajarla transversalmente en las distintas asignaturas. Pero no voy a hablar tanto de lo que implica la ESI, sí la vamos a entramar en todo lo que vayamos diciendo. Cuando las personas nos capacitamos y trabajamos para brindar charlas, talleres, actividades, reflexiones sobre educación sexual integral, salud sexual y reproductiva, y las personas de mi generación, particularmente, o un poco más grandes o un poco más chicas, ¿qué educación sexual tuvimos nosotros? Yo voy a apuntar a eso. ¿Quiénes eran nuestros educadores y nuestras educadoras sexuales? ¿Cómo aprendimos sobre sexualidad y cuánto nos queda aprender todavía y qué cosas vamos descubriendo en la adultez? ¿Cómo están ahí? Les pregunto, primero, ¿qué mitos, qué ideas, quiénes les enseñaron sobre sexualidad a ustedes que me están mirando ahora, que son de todas las diversidades? Este público que me está viendo en este momento tiene todas las diversidades habidas y por haber. Es un público súper interseccional, porque mis amigues son interseccionales, porque yo también lo soy. Y nos resonamos y nos encontramos y nos damos calor en la pandemia. Hola, Neri Jiménez. Y en este canto a la interseccionalidad, que es toda la gente que se junta en este momento, quiero que me cuenten. Compañeras travestis, ¿dónde aprendieron educación sexual, Alexa? Compañeras marronas, compañeras lesbianas. Personas de más de 40, personas de menos de 40. ¿Quién nos enseñó y qué nos enseñaron sobre nuestra sexualidad? Cuéntenme. A ver, ¿quién se anima? Si no, yo empiezo a contar todo el relato de la escuela de monjas, donde me decían que el preservativo no había que usarlo, porque no solo atravesaba la porcelana el virus de VIH-Sida, sino que también tirábamos vida, porque los espermatozoides eran vida. Eso nos enseñaban en la escuela de monjas en el año 90 y pico. Acá dice Catalina, el silencio fue la educación sexual que recibí, el tabú en la adolescencia, lo poco y confuso que sabían mis pares, mucha confusión. Romy Luna dice, Romy además de la colectiva identidad marrón, ¿sí? Por eso les digo que esta charla es súper interseccional porque ustedes son interseccionales, es importantísimo. Cuando me vino la primera vez me dieron un librito y listo. Romy. ¿Y qué decía el librito? Ay, a mí me pasaron las monjas un video que se llama El grito silencioso. En primaria en primaria nos mostraron un video y nos dieron una toallita de regalo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan sobre la sexualidad que nos transmitieron? Mamá, una amiga. Nos íbamos enterando más o menos por nuestras amigas, amigues. Hola Ceci Perona, hola Euge. ¿Qué educación sexual? Porque, a ver, hay un punto de trabajo profundo, y esto es una reflexión seria, que cuando transmitimos y nos vamos a adentrar en el campo de la educación sexual, se nos ponen en juego nuestras propias creencias, nuestros propios temores, nuestros propios prejuicios morales, la educación que tuvimos y nuestra propia desinformación. Algo de esto no solo es que la ESI no se da porque no se llega a hacer cursos de formación. Hay mucho obstáculo que parte de nuestras propias barreras subjetivas, educativas y nuestros propios estereotipos. Hola, Emma Inés, ¿cómo te enseñaron educación sexual? ¿Quién te transmitió información?
Entonces, ¿cuánto de esto hoy por hoy hace obstáculo para que podamos transmitir a otros? Las amigas, dice Romy, íbamos preguntando, pero yo pensaba que con el sexo oral podía quedar embarazada. Y no había nunca adultos. ¿Dónde estaban? Hola, Gema. Lau Rojas. Maru dice, la que me brindó educación sexual fue la mamá de una amiga. Era un tema tabú. Si le preguntaba a mi madre, era una puta. En el colegio a los 13 años hicieron un video que se llamaba ¿De dónde venimos? Y también nos dieron tampones a las nenas y preservativos para los nenes. Binaria. Lo poco que sabíamos además era absolutamente biologicista y binario. Y con toda la moral los varones y las prohibiciones para las mujeres. Patricia dice, le afanaba a mis viejos una colección horrenda de revistas, leía con amigas en los recreos, binarismo al palo, alosexualidad al palo, capacitismo al palo, siempre invisibilizando las diversidades. Siempre invisibilizando la información científica rigurosa, siempre invisibilizando el campo de las subjetividades y de los deseos. Cine de trasnoche en ISAT. Bien, alguien que lo dice. Yo también veía el cine de trasnoche en ISAT. Ya era medio grande igual. Las primas de mis viejos. Una colección horrenda de revistas. Bueno, esto ya lo comenté. Lau dice, unas primas amigas nos reunieron a unas cuantas y nos dieron una charla. No sé de dónde salió esa idea, pero estuvo buenísima. Re binario. En el cole, un video y en la toallita. Todo muy binario, no me acuerdo de nada. Pornografía, perfecto, porque la pornografía sigue siendo pedagoga en estos temas. Mientras se discute si es sí o no es y no, les pibes están viendo pornografía. No voy a discutir sobre la pornografía, no es el tema de hoy, pero sí pornografía con los estereotipos más rancios del patriarcado. ISAT, es verdad. O sea, lo que teníamos era ISAT en esa época. Bien, teníamos. ¿Qué más? ¿Qué más les dijeron? Porque de repente nos hacemos grandes y nos comprometemos con la ESI, pero estas cicatrices en nuestras subjetividades. Y hay que ver cuántas personas trabajamos previamente. Hola, Lau. Todo esto. Entonces me parece esta noche una buena oportunidad para trabajar. Cuando yo aprendí mucho cuando estudié psicología. Psicología me vino muy bien, aunque es súper binaria y un montón de cosas, pero para abrir un poco el campo de la sexualidad. ¿Qué más? ¿Qué más les contaron? Además de darles las toallitas, el tampón y ver ISAT. Las charlas, dice Jime, de Johnson y Johnson, separando varones de mujeres, por supuesto, porque había un tabú enorme. Art Lovecraft en México. ¿Cuáles son? ¿Hay leyes de educación sexual? ¿Qué educación sexual se transmite? Porque nos está viendo, además de toda la interseccionalidad que tenemos, una compañera de México. Marisa Fornier y Magda Cárdenas darán charlas en organizaciones sociales, recuerdo Juana Zurduy, claro, en la UNLU, por supuesto, las compañeras. Tripleques binarios es lo que vende ISAT. Alexa, ¿todavía vende eso ISAT? Yo qué sé, hace años que no prendo el cable. Exacto, Ale Kremer, compañera referente travesti. ¿Qué educación sexual y qué sexualidad se te transmitió en Santiago del Estero? ¿Y qué cuestiones ves hoy? El codificado, entre las rayas se veía algo, claro, y tratando de ver entre las rayas. Miren todas las estrategias, y había que quedarse hasta muy tarde para ver si pescabas algo, algún tipo de información o algo. Algo que tuviera que ver con la propia exploración de la sexualidad. Con estos pelos me siento Shakira en 1994. Perdón, es un retroceso en el tiempo. ¿Qué más?
¿Qué más? Y sepan, la Ley de Educación Sexual Integral, que es de 2006, tiene muy buenas posibilidades, pero todavía es binaria, todavía cuesta implementarla. Hay mucho para deconstruir también y reconstruir de la Ley de Educación Sexual Integral y que no se reduzca a aspectos biologicistas. Emma Inés dice, tengo algunos recuerdos que componen mis primeras formaciones. Por ejemplo, yo era niña y pregunté a mi papá qué significaba. Hice un gesto con un dedo índice entrando y saliendo de 2 dedos en forma de círculo. Puso cara de horror y me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Es cuando entra la caquita en el inodoro. Bueno, esta era la manera simbólica también que tenían de contarnos estas cosas. Pies descalzos, sí, estoy muy pies descalzos hoy, muy Shakira. Una cosa que las personas educadoras tienen que saber, y que ya lo deben recontra saber, es que no se necesita ningún tipo de autorización a las familias para que les pibex puedan recibir ninguna charla sobre la ESI. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy, en la adultez? ¿Qué cosas fuimos descubriendo después? ¿Cómo nos encontramos con nuestra sexualidad? Con este margen simbólico tan recortado y tan poco exacto, ¿no? Hola, Mariana de Sousa López. ¿Cómo te enseñaron educación sexual? ¿Tuviste en la escuela? Vos sos más joven, por ahí tuviste en la escuela. Nosotras no es que no hayamos tenido en la escuela, lo que yo tuve fue el grito silencioso, un video apócrifo sobre el aborto y un montón de cosas así. Te preguntabas, a mi vieja me decía eso, la pregunta de ¿estás avivada? Obligaba a indagar disimuladamente y con las amigas en secreto. Exactamente. Así es. Así es, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué mitos y qué cosas fueron descubriendo con el tiempo sobre sus cuerpos y sus sexualidades? En mi casa, desde el tabú, la prohibición y el miedo, cosa que no vaya a quedar embarazada. Claro, con las mujeres, porque desde una vista binaria total, era el miedo a quedar embarazadas de nuestros padres. Nada más. Ay, que te tenían que respetar y te tenías que hacer respetar. No vaya a ser que tuvieras una sexualidad libre, un parámetro respecto a la sexualidad de las niñas muy ligado a la no información y ligado a la represión y a la expropiación de la capacidad y de la posibilidad de explorarnos. Nuestras cuerpas, las cuerpas con vulva, las cuerpas con úteros, las cuerpas con tetas, femeninas, masculinas trans, ¿no? En la escuela nada, che dice. La formación educativa solo te explicaba órganos de reproducción y hasta por ahí nomás. Exactamente. Bien de ese estilo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué fueron descubriendo? Y si quedabas embarazada, te mato, ¿no? Y si quedás viva, lo tenés. Recibíamos esas frases, esos mandatos, exactamente, represivos y expropiatorios, digamos, de nuestros cuerpos. Todo asociado al silencio, a la moral, a la desinformación y al verte como un premio para un tipo hétero como un sueño. Y además tenías que ser linda porque te tenían que elegir después, ¿no? Tenías que ser elegida y preservarte. Miedo era lo que se transmitía. Sí es producto de un montón de luchas sociales y tiene que ser reactualizada. Para la comunidad LGTB no había métodos de relaciones sexuales. Siempre fue varón-mujer, me las tuve que ingeniar en mis relaciones. Hasta que conocí a Trabas en la esquina y me lo enseñaron todos a los 14 añitos, dice Alexa. Por supuesto, porque la realidad de las trabas es totalmente distinta. No había experiencias, ni visibilización, ni derechos. Claudia Orellano dice, construí mi sexualidad desde el deseo, algo que comencé desde los 30. La sexualidad
también respecto de cuando salen estas ideas de la manada, de la sexualidad compulsiva, de la sexualidad irrefrenable y animal, y ubicarse en el campo del deseo, como dice Claudia Orellano, y en el campo del no deseo. Los varones también pueden no desear y no tener ganas, y no son animales. Por lo cual es fundamental que se ubiquen y se repiensen desde el lugar del deseo. Y del no deseo también. ¿Y qué expectativas tenemos lesotres sobre ellos, no? En sexto grado le dije a una compañera enojada, vagina rota. Me mandaron a dirección preguntándome dónde había escuchado eso y quién me había enseñado eso. Claro, indagando siempre y ni mu de info. Bueno, nombrar los genitales femeninos. Es el día de hoy, los genitales llamados femeninos, es el día de hoy que además la genitalidad entendida desde el binarismo como determinante del género, obviamente, ni hablábamos de estas cuestiones. Hoy hablamos de corporalidades que tienen vulva, de corporalidades que tienen pene, de corporalidades diversas, y que eso no define el género absolutamente de nadie, ni el deseo absolutamente de nadie, que somos una complejidad única en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay órganos femeninos y órganos masculinos. Hay corporalidad, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de decir que los varones tienen pene y las mujeres tienen vulva, y vamos a empezar a hablar de cuerpos sexuados, vamos a empezar a hablar de la genitalidad de otra manera, ¿no? O podemos hablar que está asignada socialmente a un género, pero esto lo revisamos, lo deconstruimos, esto es mucho para revisar. Año 85. ¿Cuál es el tema? Voy llegando. Sexualidad, educación sexual integral y mitos sobre sexualidad. En el 76 dice Clara, lo más cercano fue la película de Johnson y Johnson, como el fondo de la canción de Serrat, esa niña flor por la... Además de desinformada sancionadora, la familia y la escuela. Así es. Así es. Mi genitalidad no define mi sexualidad. No, la genitalidad no define la sexualidad de nadie. La corporalidad no define ni la orientación sexual ni la identidad de género. Y eso es fundamental. Es un juego absolutamente único enlazado al deseo. Y me parece que es importante transmitir esto, ¿no? Somos nuestros géneros con nuestras corporalidades, con nuestros deseos, con nuestras identidades, con nuestras historias y nuestros devenires. Y el campo del deseo, como decía Claudia recién pude posicionarme en el campo de mi deseo a los 30, a los 40, a los 80. Depende la vida de cada uno o nunca. Clara está viendo. Y me parece que esto es importante porque vamos a empezar a pensar que hay una dinámica no binaria en relación a nuestro deseo, que nuestro deseo es fluido, que puede fluir y devenir distinto a lo largo del tiempo, y empezar a pensar y a sentir y a explorar a la sexualidad como un aspecto con el que nacemos, con el que nos morimos y que deviene creativamente toda la vida, creativamente y desde donde podemos, en los contextos en los que estamos, ¿sí? Y empezar a pensar que la sexualidad negativo y sucio, sino que tiene que ver que tenía que ver con la moral y la represión. Entonces, muchas de las primeras experiencias un poco como
Volví porque justo me llamaron por teléfono. ¿Quién se le ocurre llamarme? O nunca me llama nadie. Les ocurre llamarme por teléfono ahora. Seguro es de alguna compañía telefónica. Les decía, ¿no? Revisar la sexualidad y cuántas primeras aproximaciones a la sexualidad adulta tuvieron que ver con violencias, con situaciones traumáticas, con situaciones no consentidas. Cuéntenme, y más las personas que son educadoras. Hola Laura, hola Fersuedan, ¿qué es lo que escuchan y cuáles son los desafíos o las cosas que les han hecho pregunta a la hora de dar la ESI? ¿Sí? O las familias les han preguntado, o las niñas les han preguntado. Cuéntenme, ¿y a qué edad? Y si pudieron encontrarse o van encontrándose con la sexualidad que quieren tener. ¿Y en qué momento de sus vidas fue eso? Y es o está por ser. Cuéntenme. Son muchas. No sabíamos nada. Justamente, que estamos cuando empezaron a descubrir el disfrute respecto de sus. ¿Obtuvieron algún tipo de información más real? Cuéntenme un poquito. A ver, Ale dice, en mis experiencias sexuales he probado de todo. Hoy puedo decir que soy binaria en mi gusto y poliamor, pero solo me gustan los varones. Ajá. Ok, dentro de tu gusto por los varones, decís que sos binaria. Ale. Se tilda el video, sí, porque me estuvieron haciendo llamados. Espero que no se tilde más. Bien, hoy puedes decir que en ese punto sos binaria y cualquiera de nosotros, pero puede haber un devenir diverso o no. Eh, ¿Qué preguntas? ¿Qué les hizo preguntas? ¿Qué les hace pregunta hoy sobre su sexualidad? Sobre su deseo, sobre su disfrute. Sí, además en esta modalidad de pandemia donde ya habíamos hablado de este llamado al cibersexo y demás, a otras modalidades de encuentro sexual. Vale, en sexto año viene una profesional de la salud a darles charlas a los chicos de ESI y a pesar de que no debemos pedir autorización, hay padres que deciden no mandarlos. Eso sucede. Me parece importante ahí volver a la ley. La ley habla de la educación laica, obligatoria, científica, adecuada a cada edad y a cada momento evolutivo. Lo conocemos, pero hay una idea de que las niñas son propiedad de los padres, con una idea vieja, una idea de tutela, y las niñas son sujetos y sujetas y sujetes de derechos y tienen el derecho absoluto a recibir información. La violación a los derechos sería no cumplir la ESI, todo lo contrario. Emma dice, estos tiempos de aspo, los relatos relacionados a avances en relación a décadas lejanas, pienso que todavía nos falta para expresar como un lugar fundamental la masturbación. Charla sobre masturbación, sobre autoerotismo. ¿Me querés contar un poco más sobre esto? ¿Qué se te ocurre sobre el tema de la masturbación? Además, en relación a las mujeres, todo un tema como de invisibilización e inexistencia. ¿Qué pasa con el tema de la masturbación con las
en las distintas etapas de la vida, porque la masturbación no es solo algo de la adolescencia. Muy buena la explicación sobre la movilidad del deseo, sobre todo porque nuestros deseos se inician siendo los de otros. Luego el lenguaje no es nuestro, exacto. Vamos deviniendo. Somos un gerundio. Nos vamos transformando. Y en este sentido hay mucho por trabajar cuando la ESI hoy se recuerda. A ver si ahora no se me cuelga. Podemos decir que se cumple parcialmente, pero falta masturbarme. Puede ser una pasión, ¿no? Dice Atz. Puede ser, ¿por qué no? Es un modo de exploración la masturbación, es un modo de conocer nuestra corporalidad y nuestro deseo, la masturbación. Y no solo es la estimulación. Es un tema, como dice Emma, como dice Inés, totalmente invisibilizado o banalizado. La sexualidad que nos transmiten los medios es una sexualidad. Hola, Gladys. Banalizada y totalmente atravesada por los cánones patriarcales, capitalistas, capacitistas y colonialistas. El porno hegemónico lo muestra. Claramente no es solo una práctica de adolescentes, les niñes y les adultos, y les adultos de todas las edades, y les niñes y les bebés, o sea, tiene que ver con la exploración y el conocimiento del cuerpo. Cuéntenme más a partir de cuándo estilos con sus gustos y qué interrogantes tienen hoy. Si hoy tuvieran, imagínense la siguiente escena, que alguien va a facilitar una charla sobre educación sexual integral para ustedes. ¿Qué temas les plantearían que van explorando y que necesitan ser explorados hoy para ustedes? Alexa dice, me hiciste reír porque acordé una capacitación en una empresa que tiene un osito blanco. Cuando dejé la paja, la dejé a los 14 años delante de todos los peces gordos. Sí, eso dijo la señora Alexa. Son más lindas. Cómo me encantan esas transgresiones revolucionarias que haces y que hacemos, pero que son gigantes porque tienen que ver con romper la pacatería y con y estamos en esta vida para hipocresía. Me parece que hay un punto gigante que tiene que ver con la hipocresía, porque en la medida en que se rasgan las vestiduras por la ESI, está lleno de gente, niñes y adultos educándose con la pedagogía de la pornografía y está lleno de abusos sexuales y de pedofilia. Entonces, la ESI laica, obligatoria, científica, interseccional, diversa, que rompa los cánones de los capacitismos es a donde tenemos que ir y por eso pero no llegamos así nomás, llegamos explorándonos y como diría el viejo concepto de a calzón quitado, contar nuestras historias donde muchas veces la sexualidad ha sido un impacto a través de las violencias simbólicas, mentiras, engaños, expropiación de nuestros cuerpos y nuestras cuerpas
Y hoy luchamos por eso, por la apropiación verdadera de nuestras cuerpos y de nuestros derechos. Y el derecho a la sexualidad como un bien personal, subjetivo, psicológico, corporal y social, que tiene que ver justamente con ubicarla por fuera de todos los cánones de los que estuvimos hablando antes. Cuéntenme un poco más cuándo fueron descubriendo que su sexualidad podía ser un campo de disfrute legítimo, de deseo, y pudieron empezar a expresarlo. Me parece que este es el puntapié inicial antes de iniciar cualquier curso. Podemos leernos todo lo que quieran, y yo soy la estudiosa número 1 si quieren. Pero, no, número 1 no, pero trabajemos nuestros pruritos. Si no, no vamos a poder decir nada significativo a nadie. Y no vamos a poder, no solo decir, no vamos a poder escuchar. Porque vamos a tener unas orejeras así. Porque todo lo que no entra en nuestros parámetros lo vamos a dejar afuera, o lo vamos a patologizar, o lo vamos a criminalizar. Así que cuéntenme ustedes. Cuéntenle a Shakira. Falta hablar desde el deseo, la identidad y la afectividad. Se sigue hablando desde un punto de vista binario. Sigue siendo prevención de ITS y prevención de embarazo en las escuelas. Claudia Arellano, diste en el clavo, o sea, nosotras cuando empezamos a trabajar, yo hace muchos años estos temas, empezabas a hablar de VIH-Sida, a poner preservativo en un pene, porque no había más que un pene, y todavía conseguir vulvas para hablar de los preservativos en las vulvas, y es importante luchar para que haya preservativos para vulvas. Es un tema que era lo único que podías hacer, ¿no? Hablar de la sexualidad en esos términos. Y hoy por hoy empezamos a hablar, a correr un poco el límite, a hablar de deseo, a hablar de orgasmos, a hablar de masturbación, a hablar de consentimiento. Tenemos que hablar de consentimiento. Consentimiento, la no deshumanización de la sexualidad. Digo, consentimiento no quiere decir que estemos enamorados ni el amor Disney. Quiere decir que la otredad es mi semejante, la otredad debo escucharla y debo consentir o no una relación. Y eso habla de una amorosidad. Y no estoy hablando de estar enamorados ni ninguna de esas cuestiones. Sino que estoy hablando de que la amorosidad que se pone en juego cuando se encuentran las personas en un lugar de ternura. Y eso nos lleva a pensar en el cuidado y en los límites y en decir no. Lazos emocionales y responsabilidad afectiva, dice Romy. Absolutamente. No solo hay que hablar de ITS, o sea, hay un campo enorme. Responsabilidad afectiva. Hicimos una charla entera en este ciclo sobre responsabilidad afectiva, que tiene que ver justamente con la responsabilidad, la primera responsabilidad afectiva sobre uno mismo, la responsabilidad afectiva con los otros, que la responsabilidad afectiva, el otro día una paciente me dijo algo brillante. La responsabilidad afectiva no solo es en el ámbito de la pareja, la responsabilidad afectiva es con todos los otros. Y me pareció genial. Consentimiento, necesitamos seguir hablando de consentimiento. Me parece un temazo. Pregunta para ustedes. Cuando se van a encontrar con varones, las personas que se encuentren con varones, cuando se van a encontrar con mujeres, las personas que se encuentran con mujeres, con personas de la diversidad, etc. ¿Cómo viene el uso del preservativo? ¿Cuesta? ¿Se usa? ¿No se usa? ¿Se dejó de usar? ¿Ya a nadie le importa? Cuéntenme un poco sobre eso y la posibilidad de negociar el uso del preservativo hoy por hoy. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Accedemos? ¿No accedemos? Lo digo en general. Sé que en el campo de la masculinidad hegemónica sigue siendo un problema y un tema a trabajar por parte de los varones con varones y de quienes laburemos la ESI en distintos momentos, ¿no? Con las grupas. Cuéntenme,
¿Qué otros temas? ¿Cómo va el tema del preservativo? ¿Cuándo se encontraron con sus deseos? ¿Qué temas plantearían en una charla de ESI? Para que les dieran a ustedes. ¿Qué les gustaría trabajar? Me saco los anillos. ¿Qué les gustaría trabajar? ¿Qué les gustaría abrir? ¿Qué les gustaría sacar debajo de la alfombra? ¿O no les gustaría sacar nada de abajo de la alfombra? No me digan y no me mientan. No le mientan a Shakira. ¿Qué les gustaría sacar de abajo de la alfombra? El año pasado, en un buzón de ESI en la escuela secundaria preguntaban: ¿por qué los varones nunca quieren usar preservativos? Gran pregunta. ¿Por qué los varones nunca quieren usar preservativos? ¿Qué les parece? En mi caso, se puede. Hoy día estoy en una pareja monogámica, pero me tuve que hacer fuerte después de discutir tanto en mi adolescencia con mis parejas sexuales. Bien. ¿Qué pasa con el uso del preservativo? El uso del preservativo es un gran denunciante de las relaciones desiguales de poder. Por eso queremos un preservativo para vulvas, para todas las personas que tenemos vulva, en sentido amplio. ¿Sí? Para poder ponernos nosotras y nosotres y nosotros. Trato de ser lo más amplia, plural en este sentido, entendiendo que nuestras cuerpos no determinan nuestros deseos ni nuestro género. Se cruzan, se entrecruzan felizmente y diversamente. ¿Qué más? ¿Por qué les cuesta usar preservativo a los varones hegemónicos? ¿Por qué se les ocurre? Miro la hora. Hola, Bonnie. ¿Y qué cosas sobre su sexualidad y sobre la sexualidad en general sienten que hay que sacar de debajo de la alfombra? Que todavía sigue habiendo mucha hipocresía. Son preguntas que se van haciendo y que me voy haciendo y que me van bajando. Incursionar en una cultura no binaria, poesía, historia, música, arte. Exacto. Quitar los tabúes sobre los desnudos y las corporalidades. ¿Qué más? Sobre las cuerpos diversas, el deseo y las corporalidades diversas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas sienten que hay que sacar de abajo de la alfombra y ponerlas sobre la mesa y trabajarlas? Me gustó esto que dijiste, Claudia: a los 30 empecé a disfrutar de mi sexualidad. ¿A alguien más le resuena esto? ¿Sobre su propia sexualidad y su propia historia? Me costó mucho con parejas estables que entiendan que el sexo es mucho más que mete y saca. Me costó primero entenderlo a mí, permitirme reconocer mi propio disfrute. Exacto. Y hay que ir marcándolo, y eso es parte de las negociaciones. En nuestro caso, enseñar también, explicar, detenernos y decir: a mí tal cosa, a mí tal otra, y poder poner en palabras esto. Tal cual, todos los cuerpos, todos los deseos. Porque siguen pensando que todavía el cuidado de las relaciones sexuales sigue siendo cosa de mujeres. Todavía existe esa idea fuerte, porque está ligada al reproductivismo, que se supone que nosotras somos reproductivas y el cuidado está ligado a eso, ¿no? Tiene que ver con el autocuidado y una dimensión que en los varones no está muy construida históricamente, que es la del autocuidado. La podemos ver en varones más innovadores por ahí. ¿Qué otras cosas sacarían de la alfombra? De abajo de la alfombra, que todavía siguen guardadas ahí para muchas personas. La exploración del cuerpo. ¿Cómo se hace para enseñar a una persona narcisista para que respete el no deseo de otro? El no tener que ser tocades, no tener sexo o de no tener hijes. Yo no voy a meterme en el campo de la psicopatología, sí me voy a meter en el campo de la perspectiva de género. Me parece que más que una cuestión narcisista hay que pensar en los parámetros, digamos,
y esto lo dice la ley muy bien, de los estereotipos de género que construyen subjetividades. Y en este sentido hay marcas muy fuertes respecto a la impronta que tenemos de las expectativas, mandatos y deseos, porque los deseos se anudan al poder, no somos puro psiquismo desligado de las cuestiones sociales y políticas. Entonces, ir desarmando esas cuestiones. Con pedagogía es una herramienta. Creo que son muchas las herramientas porque esto requiere un cambio cultural multidimensional gigante, donde el campo psíquico es una parte, pero no es todo. Hay mucho que decir desde la biología, hay mucho que decir desde las ciencias sociales, hay mucho que decir desde la política en el campo de las desigualdades sociales. Con los varones tuve que trabajar el tema del ciclo menstrual. Tuve una pareja que me dijo que en más de 33 años nunca había hecho participar y saber sobre el ciclo en sus parejas. El tema del ciclo menstrual y trabajarlo con diferentes géneros. ¿De qué se trata la menstruación y el ciclo? Y trabajarlo nosotros, las personas que menstruamos, digamos, ¿no? Pero también replantear por qué la mayoría de los métodos anticonceptivos son para mujeres o personas con capacidad de reproducir, dice Fersuedan. Exactamente. ¿Por qué están? Porque son anticonceptivos y tienen que ver con la reproducción, pero más allá de los anticonceptivos, ¿por qué tienen que estar a cargo de la persona que gesta? Digamos, ahora entiendo la pregunta. ¿Por qué tienen que estar exclusivamente a cargo de la persona gestante? Tiene que ver con el deseo. También que podemos usar un método anticonceptivo, las mujeres, separó nuestro deseo de nuestra sexualidad, lo cual, de nuestra capacidad reproductiva, lo cual fue un gran avance. Pero esto tiene que ser una responsabilidad social compartida, ¿no? No solo a cargo de las personas con capacidad de gestar. Miren todo el esfuerzo a nivel lingüístico que tenemos que aprender y que yo tengo que seguir aprendiendo con estas nociones a la hora de pensar la transmisión a otros siendo respetuosos. Y seguramente voy a meter la gamba, por supuesto, porque estoy aprendiendo y porque estamos aprendiendo, ¿no? Aprendemos entre todos. Mucho, mucho el lenguaje, ¿no? Es enorme. Ya decir, sacar la idea del mote sexual clásico, digamos, de cuerpo, género, sexo, es todo un cambio. Me pasó, de hecho, con mi pareja. Él está cuestionando su orientación sexual. A ver, esperen que abro más. Él está cuestionando su orientación sexual. Me lo dijo hace poco. Estuvimos como un año sin tener relaciones sexuales. Siempre me decía que era mi culpa, que yo ya no le atraía porque me volví feminista, porque creo que estoy más arriba, mucho bondi. Hace unos días me preguntó por las orientaciones sexuales, binarias, no binarias, y me tiró, puede que me gusten les andrógines. Bueno, me parece, Maru, que vos estás trayendo algo muy importante que tiene que ver con muchas personas que algo para sacar de abajo de la alfombra, lo hablamos con Alexa Kremer hasta el cansancio, ¿no, Ale? No sé si se dice estando por ahí, de los deseos a sacar debajo de la alfombra, ¿no? Y este par tan binario entre homosexualidad y heterosexualidad, y en realidad más que una ruptura, tengo un lápiz de labio, más que una ruptura hay que pensar una posible continuidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se trata de una dimensión distinta. Además de que tuvimos la educación sexual que tuvimos totalmente deficitaria, la tuvimos en otro mundo. Parece que pasaron 1000 años. Hoy por hoy las necesidades sociales colectivas son diferentes
y los deseos y las demandas son otras. Por lo cual, maravillosa la ESI, pero la ESI tiene 6 años, ¿no? De 2006. No, tiene 12 años. ¿Cuántos años tiene hoy? No sé contar. Pero todavía falta revisarla porque el mundo cambió de 2006 a 2020. 12 años, ¿no? Bueno, hice unas cuentas de mierda, perdón. Pero falta, en poco tiempo cambió muchísimo, muchísimo. Entonces me parece que mucho que está debajo de la alfombra tiene que ver con la expropiación de nuestros deseos, diversos y posibles. Y la información es otra, nos lleva a cuestionarnos banda de cosas. Exacto. Y la clave tiene que ver con la ética y la amorosidad. La ética tiene que ver con la consideración de los otros como otros semejantes, con desarmar las desigualdades de poder y con respetar fuertemente desde ese lugar intersubjetivo el consentimiento. Por lo cual lejos de pensar que no va a haber ningún tipo de regulación, digamos, en este orden diverso, la regulación tiene que ver con el respeto hacia los derechos de los semejantes y con el respeto respecto al consentimiento. Me parece fundamental decirlo, porque también hay muchos discursos falaces que deslegitiman las luchas, que a ver, como que, bueno, nada, los discursos que se les va a enseñar a masturbarse a niños de 2 años, cuestiones que son falaces. Queremos hablar, queremos brindar información respetuosa, científica, amorosa y basada en la paridad y el consentimiento de las personas y el respeto y la prevención del abuso sexual y la prevención del abuso sexual contra las infancias y contra todas las personas. Me parece que es vital ponerlo sobre palabras. Justamente el no hablarlo, el no regularlo, el no hacer uso de la ley es lo que habilita muchas veces a la existencia del delito y de la violencia. Quiero ser clara, precisa en lo que estoy diciendo, ¿sí? Para que enmarcar donde hoy por hoy escucho que son las necesidades de muchas personas, sacar debajo de la alfombra cuestiones ligadas a tabúes sobre su sexualidad, los orgasmos. El otro día estaban hablando del skirt y la posibilidad de las personas que tenemos vulva de tener un orgasmo o no tener un orgasmo con una fuente, expresando una fuente de agua. Bueno, ¿es un nuevo mandato? Si va a ser un nuevo mandato, ¿nos interesa? ¿O si es una posibilidad más de disfrute? Preguntas. Muchas veces se sigue planteando como algo del ámbito privado, incluso cuando hay situaciones que requieren una intervención urgente por el abuso. Exacto. No son delitos del ámbito privado, son productos gravísimos de este orden social que hay que frenar. ¿Cuántas veces escuchamos lo que no se encuentra en casa lo buscas fuera? Nuevamente lo privado en casa. Bueno, eso es un enorme prejuicio además, ¿no? Y además una exigencias morales y demás. Todo esto es lo que hay que sacar a la luz, debajo de la alfombra, hay que visibilizarlo, hay que hablarlo. Ahora estamos en una charla que es pública y les agradezco la posibilidad de poder hablar en este ámbito. Sería buenísimo que nos pudiéramos encontrar en otros espacios para poder hablar con toda confianza sobre esto, ¿no? Y la multideterminación de nuestras sexualidades que, como hablamos, nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, y establecer devenires posibles
entre las relaciones entre los sexos, los géneros, las orientaciones sexuales, las expresiones. Y cuántas personas empiezan a encontrarse con el disfrute, personas de otras generaciones que hoy por hoy se sienten más habilitadas en este marco y por ahí tienen 40, 50, 60, 70, 80. No hablaste nada, Neri, ¿te pasa algo? Bueno, después me llamás. ¿En México hay alguna regulación sobre educación sexual? Acá le pregunto a la compañera mexicana. ¿Qué más? ¿Quieren contarme algo más? ¿Algo que haya que develar en este espacio? Ya estamos llegando a las 10 de la noche. Cuesta hacerlo público, claro. No importa, no tienen que contar todo acá. Yo soy una facilitadora de preguntas, ¿sí? Bueno, me alegro, Neri, que estés bien. Soy una facilitadora de preguntas personales y políticas. Yo ya me siento en bolas, dice Maru. Tranquiles, me parece que es importante poder expresarnos y contar, y cada uno contar lo que quiera. Pero retomando este tema de la ESI, educación sexual integral, en todas las etapas de la vida, y quienes vamos a formar parte de los staff que brindamos educación sexual o que le brindamos educación sexual a nuestras niñas, seguro vamos a tener que trabajar nuestras propias barreras y nuestra propia historia, porque esa es la historia que nos va a ser obstáculo y nos va a ser barrera a la hora de compartir con otros algo de este saber y poder escuchar lo que nos cuentan los otros, con respeto, o les otros, con respeto, con amorosidad. Me parece que esto es vital. Y de lo que nos falta, por lo que escuché, sacar del closet muchas exploraciones, hablar, las masculinidades trabajar, la aceptación del consentimiento, del no, aceptar el no deseo. No siempre estoy listo, aceptar en todes el no deseo de las masculinidades. Y las feminidades, voy a hacer un cacho binaria, que hemos sido expropiadas históricamente de nuestros cuerpos, estamos luchando por la interrupción legal del embarazo, estamos luchando por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa con las diversidades en todos sus matices? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Cómo viven su sexualidad hoy? ¿Por qué nunca se plantean parejas lésbicas cuando hablamos respecto de la ESI, ¿no? O se plantean siempre en el closet o a nadie se le ocurre. Hay mucho para desarmar y me parece, y para rearmar, no solo es un desarme angustiante, también implica la creación de un mundo nuevo, amplio, de ampliación de derechos y de posibilidades y de deseos. Queremos una ESI no binaria, interseccional y para toda la vida. Y fundada en la ciencia y el respeto por la otredad y la amorosidad. Necesariamente tiene que tener perspectiva de género, necesariamente. Y abordar aspectos sociales, biopolíticos, no sé si subjetivos, etcétera, ¿no? Por lo cual tenemos mucho que aprender desde nosotras mismas. Reconstruir nuestro deseo fuera de los cánones de belleza. Los cánones de belleza, los cánones capacitistas. No soy lesbiana, pensé que sí, pero no lo intenté. Fue muy tóxica mi relación. Antes de la tercera ola de feminismo, dice Art Lovecraft de México. ¿Y en México hay alguna legislación o cómo se trabaja la educación sexual? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, vamos cerrando. ¿Qué se llevan hoy? Cuéntenme.
si se llevan algo para pensar, y vamos a pensar y a sentir que la ESI es para toda la vida, ¿sí? Para seguir explorando, aprendiendo, sorprendiéndonos y conociéndonos. La sexualidad como un aspecto vital, amoroso. Y todo lo que hacemos forma parte de nuestra sexualidad y con nuestro tono vital. Eso es vital, es muy importante. No desvitalicemos ni la recortemos a la deshumanización que ya tenemos bastante. Tiene que ver con la amorosidad fuera de las relaciones, más allá de las relaciones de pareja, digamos, no solo fuera, adentro, como fuera. Pues yo trabajé en mi educación sexual con la universidad, lecturas y luego feministas y luego mi pareja. Dice nuestra compañera desde México que está buenísimo que se conecte desde allí. Bueno, ¿algo más que me quieran comentar o que se les haya quedado abajo de la alfombra o en el tintero? Re anticuado lo del tintero. Gracias, Clara. Hay que cambiar algunas láminas binarias. Sí. Sí. Las láminas binarias. Sí. Las láminas binarias y de un solo color de piel y con un solo tipo de cuerpo. Extrañaba estos encuentros. Me llevo mucho a seguir cuestionándome absolutamente todo. Queremos láminas diversas. Ni un solo cuerpo, ni una sola edad, ni un solo color de piel, ni dos sexos, ni capacitista. Ampliemos, tenemos derecho. Pensamos de construcción introspectiva. La elucidación crítica, dice Derrida, que es un filósofo, tiene dos pasos. La deconstrucción, de la que hablamos siempre, y la reconstrucción. Entonces me parece importante esta reconstrucción, que siempre va a estar en deconstrucción. Pero me parece vital que reconstruyamos. Seguro vamos a encontrar un límite y dentro de 10 años va a haber otro. Luchemos para que los derechos sean efectivos. Queda mucho por transitar y para deconstruir. Por ESI no binaria siempre, por sexualidades libres. Me encantó como siempre. Voy a hacer una lista de mis temas para una charla de ESI. A ver qué hay debajo de mi alfombra. Bueno, vean qué hay debajo de sus alfombras. No quiero hacer ningún chiste que se vaya de mi... No voy a interpretar nada. Me hago un chiste sola yo, sí, estoy en esta pandemia. ¿Qué debajo? ¿Qué en nuestros closets? Todos tenemos algún closet por descubrir. Y me parece que lo podemos hacer en intimidad y con otros. Así que, por los derechos para todos, todas, todos, todis. Y aprovechemos esta nueva impronta. Hola Claudia de Perú, ¿verdad? Para transformar y que los derechos sean para todos por igual, y el derecho a la sexualidad es un derecho humano, ¿sí? Así que bueno, gracias por tu tiempo. Voy a indagar debajo de la alfombra, gracias. De transiciones y más. Yo voy a ver abajo de la alfombra que me encuentro. Yo cada vez, mi alfombra cada vez está más vacía. Bueno, gracias a ustedes por enseñarme tanto. Les recuerdo que el jueves con Sebastián Zoroastro en Instagram. Yo soy Clara Inquieta en Instagram. Él es Seba Zoroastro. Vamos a hablar en nuestra charla endiablada. Sobre sexualidad, amistad, amor, después de los 40. No tienen que tener más de 40 para escuchar nuestra charla, Ojo, pueden tener menos de 40 y escuchar a las señoras. Y vamos a hablar también, ya me dijo gente que se va a tomar algo para ver el programa, así que les invito a nuestra charla con Seba el jueves.
le ponemos un poco de calor, un poco de amor y de humanidad amorosa a la pandemia. Me temo, me encantó. Si leyera Freud, fue un tipo que hizo mucho en su época por la liberación sexual. Tuvo los límites de su tiempo. Y me parece que él todavía nos puede dar mucho, pero nosotros podemos dar un montón más. No tengo 40, señores. No importa, lo podés ver igual. El jueves los escucho con un vinito. Tómense lo que quieran. Yo no les voy a decir lo que tienen que tomar ni lo que no tienen que tomar. La gente que está viendo acá es grande. No me hago cargo de nada. Me voy con mi look de Shakira. Les mando un beso grande. Y bueno, porque seamos un poquito más libres y un poquito más felices. Les quiero mucho.